Iglesia, muy buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Pongamos mucha atención porque le vamos a dar base al pastor Billy que nos anuncia las buenas noticias del Evangelio del Reino de Dios. Amén. Adelante. Pueden tomar asiento. Muy buenos días, Iglesia. Dios te bendiga. Estamos muy contentos de poder estar celebrando con usted al Señor, gozándonos, alegrándonos realmente en la obra que Jesús ha hecho. Mi nombre es Billy Soberón y quiero aprovechar en darle la bienvenida a cada uno de ustedes que nos están visitando, a los que ya tienen tiempo viniendo. Y si usted está viniendo por la primera vez, siéntase en casa. Si usted está viniendo, pero ya está participando de un grupo de alcance, es decir, de un grupo de contacto donde está aprendiendo la Biblia y está creciendo espiritualmente, déjeme decirle que estamos muy felices por usted, ya que nuestro deseo es que usted pueda conocer al Señor y que en este tiempo usted pueda desarrollar y crecer espiritualmente. Esa es la misión de la iglesia. La iglesia existe para honrar a Dios y avanzar su reino, y lo hacemos haciendo discípulos, porque ese es el mandato que el Señor Jesucristo nos dio. Un discípulo es alguien que puede conocer a su Señor, y no hay manera de conocer a Dios si no es por medio de las Escrituras. En esta parte yo quiero presentar el mensaje que es el más importante del universo. No hay mensaje mayor que este, y es el testimonio que Dios nos da acerca de quién es Él, acerca de quién es el hombre y lo que cada persona necesita saber. Dios quiere que cada persona conozca la verdad, y lo cierto es que esto es tan importante que usted necesita prestar atención al mensaje del Evangelio, que es lo que yo quiero presentar ahora. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia lo dice, nos enseña y lo dice claramente que lo hizo perfecto, pero lamentablemente por causa del pecado el hombre quedó muerto, separado de Dios y atrapado en una naturaleza de pecado. La tragedia de la humanidad no consiste en aquellas cosas malas que nos ocurren o aquellos problemas en los que muchas veces fruto de nuestra corrupción nos metemos. El, el problema más grande y la tragedia que la humanidad sufre se llama pecado, que trajo como consecuencia la muerte. Tal es la marca de esta naturaleza en la que todos nosotros hemos nacido, que cada persona que nace en este mundo nace ya para morir, es decir, nace condenado. La muerte es la sentencia con la que cada persona nace en este mundo. Esa es la razón por la que Cristo vino. Cristo vino a resolver un problema que el hombre no puede resolver. Si bien es cierto, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él anduvo haciendo bienes, haciendo milagros, sanidades, ayudando a la gente en sus problemas temporales, problemas de enfermedad, que es lo que más vemos o es lo que más es visible a través de las Escrituras, o si usted ha visto una película del Señor Jesús. Pero lo cierto es que Él vino a resolver el problema más grande del hombre, que es muerte y condenación eterna. Y para hacerlo, Él tenía que pagar el precio del pecado, el precio del castigo eterno. Para hacerlo, Él tenía que nacer en este mundo, venir como uno de nosotros, pero a diferencia nuestra, sin pecado, y no cometer un solo pecado en toda su existencia. Y esto es algo imposible para nosotros los seres humanos, pero Cristo lo hizo posible. Cuando Él lo hizo, el plan que Dios tenía para poder rescatarte a ti y rescatarme a mí era que Él muera como un sustituto, es decir, como un reemplazo por pecadores como tú y como yo. La Biblia nos enseña que cuando Él murió, Él fue puesto en una tumba, pero al tercer día Él resucitó de la muerte, venciendo el poder del pecado y por ende también el de la condenación eterna. Cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él nos dio un mandato en Marcos 1:15. Dice Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La responsabilidad que Dios le da a cada uno de sus hijos es responder este llamado una vez que éste es anunciado a sus vidas. ¿Cómo es que respondemos al llamado de Dios? Si usted entiende en su corazón y sabe de que no hay forma en que usted pueda resolver el problema con el que cada ser humano nace, que se llama muerte y condenación. Y es solamente cuestión de tiempo para que el hombre experimente los,
efectos y las consecuencias de esto. Jesús murió como un sustituto y al tercer día resucitó de los muertos, venciendo el poder del pecado y de la muerte. Su resurrección es una figura y es una muestra, más que una figura, es una muestra que Él ha vencido el poder de la muerte. Y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Él, resucitaremos un día. Si tú pones tu fe en Él con todo tu corazón, sabiendo que no hay manera en que tú puedas cambiar tu propia vida, lo primero que va a ocurrir es que tu pecado será perdonado. Segundo, ya nada se interpone entre tú y Dios. Si tú vienes a Él con una oración sincera, abriendo tu corazón a Él, estarás reconciliado en una relación correcta. Pero ojo, esa relación tiene que crecer y crece por medio de la escritura bíblica, es decir, a través de la Biblia. Tercero, el Espíritu Santo va a vivir en ti. Él nunca se va a apartar de estar contigo y te va a ayudar a convertirte en la persona que Dios quiere que tú seas. Por último, cuando termine tu tiempo aquí en la tierra, pasarás la eternidad en el cielo. Son buenas noticias el Evangelio, pero también tengo que decirte lo que va a pasar con aquellos que no responden al llamado de Dios. Ellos van a pasar la eternidad separados de Dios y en el infierno. Y a pesar de que Cristo ha muerto como un sustituto por pecadores, por cada persona en este mundo, ellos van a pasar la eternidad en el infierno pagando el precio de todos y cada uno de sus pecados. Un día Jesús va a regresar, pero lo va a hacer como Rey, como Señor y como Juez. Tú que estás escuchando ahora o viendo este mensaje, no pierdas la oportunidad de tu vida. Asegúrate primero de saber bien quién es Jesús y de entregar tu vida correctamente a Él, porque una vez que terminen los días de tu vida en esta tierra, no habrá este privilegio de arrepentirse. Quiero que ahora mismo te pongas de pie y tomes este tiempo para meditar en lo que has oído y puedas reflexionar. Si hay algo que puedes hacer en esta mañana es entrega tu vida al Señor, ríndete a Él y deja que Él ore, que Él obre. Déjanos a nosotros poder interceder contigo y permítenos integrarte si es que aún no eres parte de un grupo para que puedas crecer a través de la escritura bíblica. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por cada persona que hoy pone su mirada en ti. Te agradezco, Señor, por cada persona que está participando de los grupos donde se habla de tu evangelio y donde hay un crecimiento espiritual que es beneficioso para la vida personal de cada uno de los que participamos en ese grupo. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracias, Señor, por la salvación, la vida eterna. Gracias porque un día resucitaremos de los muertos y estaremos contigo, Señor. Señor, no permita, Señor, como tu palabra lo dice, que ninguno se pierda, aunque sabemos que mucha gente se está perdiendo. Señor, no permitas que algún corazón en esta mañana, Señor, salga de este lugar sin haber puesto su confianza en ti. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios te bendiga. Vamos a seguir alabando y adorando al Señor como Él se merece. Te adoramos, Señor. Oh, cuán precioso nombre es el que tú tienes, al cual adoramos y exaltamos, nombre que es sobre todo nombre. Tú eres el principio, tú eres el fin, tú eres el verbo hecho carne, Señor. Te adoramos, Cristo. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
nada se iguala a Él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Y así lo creemos, amén. Dejaste el cielo por salvarme. Transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre, majestuoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nada se iguala a Él, majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Y te adoramos, exaltamos tu santo nombre, Señor, porque tú venciste la muerte, derrotando el pecado, cumpliendo la voluntad del Padre, para hoy estar junto a ti, Señor, libres de pecado, sin mancha, declarando que tú eres el Señor, tú eres nuestro Salvador. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable ser, poderoso su nombre es. Ay, oh. Vamos a decirlo una vez más, la muerte venciste. La muerte venciste. Si lo crees así, porque Él vive ahora, amén. Los cielos declaran, su gloria proclama. Vamos a decir inigualable. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la
le des la gloria, amén. Suyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable ser. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Hay otro nombre que debe ser exaltado, amén. Te adoramos, Señor. Iglesia, muy buenos días nuevamente. Esta es Iglesia y Remanente. Para las personas que nos visitan por primera vez, bienvenidos. Y también quiero que saluden al que está a su costado, dígale, hermano, Señor te bendiga, te dé salud y seas prosperado. Glorioso Dios que ha venido a rescatarnos, ¿verdad? Le vamos a dar la bienvenida al ministro Ángel Olavarría, que hoy día tiene algo especial de parte de Dios para nuestra vida. Amén. Bienvenido, hermano. Hola, muy bien. Hace un poco el volumen un poquito alto estaba, ¿no? Está bien. Se oye bien, ¿no? Se escucha bien. Ok, hermanos. Qué bendición poder estar aquí para poder compartir la palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos por eso? ¿Cuántos están disfrutando de una nueva vida en Cristo? Alegrándonos, gozándonos en Él, viviendo para Él. ¿Ok? Es así como debemos caminar, ¿no? Pero no podríamos caminar sin su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos direcciona, nos da entendimiento de quién es Dios, pero todavía aún mucho más profundo es que nos da conocimiento de cómo es nuestro corazón, por lo cual es necesario que estemos dependiendo de su voz. Y la iglesia comparte la palabra, comparte el evangelio. Déjenme sacar mis lentes como siempre. Hermanos, continuamos con la serie de carta a los Efesios, el diseño de Dios para la iglesia, el diseño de Dios para su iglesia. Y bueno, lo que tuvimos la semana pasada, qué buen tiempo hemos pasado, ¿no es cierto? Celebrando también, no solamente dando la palabra, celebrando a Cristo, sino también participando de la ceremonia de renovación de votos de nuestros hermanos Juan y Vilma, ¿no? Juan Carlos y Vilma. Fue algo muy, muy especial. Y le agradecemos a Dios por sus misericordias, ¿no? Y en esa unión, ¿no?, que estaba ahí representado, podemos ver cómo Dios quiere que la iglesia esté unida. Es algo en la cual tenemos que trabajar. Es algo en la cual debemos trabajar cada uno de nosotros en nuestros corazones, de caminar en la unidad que es en Cristo Jesús. La semana pasada estuvimos viendo sobre la madurez que une y un amor que edifica. Y estábamos viendo Efesios 4, del 1 en adelante. Habíamos visto
que debemos andar diariamente del llamado de Dios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que andemos como es digno, como corresponde al llamado que hemos recibido. Esa palabra digno representa como una balanza, ¿no? que corresponde, que están a nivel, ¿no? Entonces nosotros debemos estar a ese nivel, a ese peso, ¿no? Del llamado que Dios nos ha hecho. Entonces tiene que haber coherencia en ello. Y hemos visto que debemos servir con los dones que Cristo también nos dio. Y debemos crecer hacia la madurez, llegando a la unidad de la fe. Hoy día vamos a estar viendo transformados para edificar el nuevo hombre en Cristo. Vamos a continuar con el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, y les animo que podamos leer juntos Efesios 4, 17 al 32. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Si lo leemos juntos, despojados ¿de qué? Del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ni contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense entonces de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia, y antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu enseñanza, Señor. Abre nuestros sentidos físicos y espirituales y ayúdanos a comprender tu palabra. Señor, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de mi ser. Ayúdame a ver con claridad. Gracias, Dios. Ayúdanos a todos aquí, Señor, a estar atentos a tu voz. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Ya sabemos sobre la carta a los Efesios, escrita por ¿quién? Por el apóstol Pablo, estando en la prisión, ¿no es cierto? Y vemos que esta carta es dirigida a la iglesia de Éfeso, pero también se entiende que era como una circular que fue llevada a las demás iglesias de Asia Menor, para que conociesen, entendiesen lo que Dios quiere realmente. No es tanto lo que Dios quiere, no es tanto lo que Pablo quiere, sino lo que Dios quiere de su iglesia. Pablo es un instrumento de Dios. Y él tiene ese deseo y esa carga de
que las iglesias estén ordenadas, perdonándonos unos a otros. Entonces Pablo escribe a los creyentes gentiles en Éfeso, ciudad marcada por la idolatría, la magia y el comercio. Les recuerda que antes no eran pueblo de Dios a los creyentes en Éfeso, pero que ahora son pueblo de Dios. Y también nosotros antes no éramos de Dios, ahora somos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Siempre digo esto, Él nos ha transformado y nos ha pasado y nos ha trasladado de muerte a luz. De muerte a vida, mejor dicho. De tinieblas a la luz. Entonces, vemos que esa iglesia empezó con Priscila y Aquila, y fue consolidada por el apóstol Pablo durante 3 años y de ahí pastoreada también por Timoteo. Los que han sido unidos a Cristo deben abandonar entonces la vieja vida marcada por la corrupción del pecado y vivir conforme a la nueva naturaleza, creada por Dios, reflejando su justicia, santidad y amor en comunidad. Esto es esencial, porque ¿cómo conocerán que somos de Dios si no caminamos en amor, en santidad, en justicia? No podemos actuar como personas que no conocen a Dios. Eso era la carga de Pablo. No podemos caminar así. Entonces Pablo les recuerda de sus invaluables bendiciones en Jesús. Y esto no solo para estar agradecidos por esas bendiciones, sino también para vivir de una manera digna. Pablo busca fortalecer la identidad cristiana frente a la cultura pagana y mostrar cómo el Evangelio transforma toda conducta, la conducta del hombre. Antes se portaba de una manera, pero ahora que conoce a Cristo ya no camina de la misma forma, sino que ahora camina en la justicia de Dios, en la bondad de Dios, en el amor de Dios, buscando la unidad, buscando su justicia. Como dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, el Evangelio no se estanca, sino crece. Y eso es en esencia lo que Pablo quiere decir. No se queden estacionados en una condición que no les corresponde. Ustedes son una nueva creación en Cristo. Su corazón ha sido cambiado. ¿Por qué vivir de otra forma? Y no vivir conforme a la verdad. Es que el Evangelio trae transformación, hermanos. Si la palabra de Dios no te cambia, es porque tenemos ese corazón que resiste a Dios, pero el Evangelio cambia y transforma el corazón. Y por más que podamos resistirnos muchas veces, Dios a través de su palabra nos atrae hacia Él. Entonces la carta a los Efesios se divide en 2 grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 3 nos enseña sobre doctrina, es decir, sobre la enseñanza de quiénes somos en Cristo. Y del capítulo 2 al 6 nos enseña la práctica, cómo debemos movernos, cómo debemos actuar, con qué actitud, con qué corazón. Ya no siendo como los de antes, porque ahora somos nueva creación. Entonces tiene que ver, del capítulo 2 al 6, tiene que ver con la conducta cristiana. ¿Cómo te conduces con tus demás hermanos? ¿Cómo nos conducimos con el prójimo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces veamos el contraste radical entre el viejo hombre y el nuevo hombre,
mostrando que el diseño de Dios para su iglesia comienza en la renovación interna, es decir, en el corazón. Dios obra primeramente en el corazón. El llamado de Dios es el llamado a salir de la oscuridad a la luz por su evangelio y por su palabra. Y ese es nuestro primer punto. Leamos Efesios una vez más, 4 del 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan. Los gentiles eran los que no tenían pacto, los que no tenían Dios, ¿no es cierto? Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esa es la vida de una persona sin Cristo. Todo ser humano nace separado de Dios, hermano. No hay un ser humano que nazca siendo ya salvo, es decir, siendo limpio de su pecado. Todos nacemos con el pecado original. La rebelión de Adán fue algo terrible, porque permitió al desobedecer que la muerte entrara a la vida del hombre. Y esa palabra muerte significa separación, por eso el hombre y Dios, el hombre está separado de Dios, alejado de la verdad. Andar, esa palabra andar, que andéis, simboliza la conducta diaria. ¿Cómo te portas día a día? ¿Cómo te conduces día a día? Y yo creo que tal vez nuestros cónyuges, ¿no es cierto?, nos pueden decir muchas cosas de nosotros, ¿no? Y qué importante, hermanos, que procuremos ser como Cristo para poder dar el ejemplo. Es un reto para todos, hermanos, no solamente para ti, sino para mí. Somos llamados a ser como Él en su carácter. Entonces, ¿por qué siendo creyente vivirías indignamente? No conforme a la verdad. Pablo habla desde la actitud, él habla desde el estilo de vida que él tiene y exhorta a la iglesia. Él tiene esa autoridad porque él mismo lo hace. Y así nosotros debemos hacerlo. Con su misma vida, él enseña. Así también nosotros debemos enseñar. Entonces Pablo les dice a los creyentes en Éfeso que no debían vivir como si fueran incrédulos y esperar agradar a Dios al mismo tiempo. Hermanos, no podemos agradar a Dios con conductas que realmente no son dignas. Y esta es una exhortación a la iglesia para todos nosotros. Ponte a pensar, ¿qué no es digno de lo que estás haciendo? ¿Cómo piensas ahora ordenar eso? Entonces, Pablo comienza con una advertencia, una insistencia. No vivan como los que no conocen a Dios. El problema del hombre caído es su estado espiritual. Y es por eso que podemos ver en el texto bíblico cómo es la vida de un hombre sin Dios. Entregado, dice, a sus lascivias, ¿no es cierto? Ajeno a la vida de Dios. No busca a Dios. Anda en la vanidad de su mente, en la dureza de su corazón. Es insensible a la verdad de Dios. Entonces, el problema del hombre caído, el hombre que tiene el pecado original,
es su condición en el corazón, por lo cual se refleja en una mente vacía de la verdad y llena de orgullo. Pablo muestra estas características del estilo de vida de una persona que no conoce a Dios. Veamos un texto bíblico aquí, que está en Juan 12, 35, 36. Entonces el pecado no solo contamina el cuerpo, sino también el pensamiento. ¿Qué dice acá 12 del 35 al 36? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas, dice, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, dice, creed en la luz para que seáis hijos de luz. El problema del hombre caído es que está muerto espiritualmente. Pero ¿qué podemos decir del creyente? Su mente, si está sin la luz de Cristo, también se va a ceder a cosas incorrectas, indignas. Y qué importante, hermanos, es depender de esa luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces Pablo le habla a los creyentes en Éfeso que no anden como si no tuvieran Dios en los comportamientos vergonzosos, que pueden ser vistos, visibles, como también pueden ser ocultos. Pero a los ojos de Dios nada es oculto. Nuestros corazones, nuestra vida, todo está expuesto delante del Señor. Esto nadie lo sabe, solamente una persona, dices tú. Pero Dios y la multitud de ángeles ya saben. ¿De qué se sirve esconderlo? Más bien, darnos cuenta y ser conscientes de nuestra condición y arrepentirnos de nuestros pecados. El pecado contamina, hermanos, el cuerpo y también los pensamientos. Es necesario entonces despojarnos de ello. Por eso el Evangelio no ofrece una mejora moral, sino una resurrección espiritual en la vida del todo ser humano. El hombre necesita reconocer que está separado de Dios y perdido. Y Dios hará una obra en su corazón. En Efesios 2, del 5 al 6, dice, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos ¿cómo? ¿Cómo dice ahí? Si me ayudan a leerlo. Muertos en pecados, dice, ¿no es cierto? Porque por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Estábamos muertos, hermanos. Estábamos sin vida de Dios, insensible a la verdad de Dios, haciendo las cosas que queríamos, queriendo satisfacer nuestros propios deseos. Pero Él nos dio vida. Y es por eso que alabamos, adoramos a Dios, y es por eso que queremos conducirnos dignamente. Yo sé que para muchos, como para mí, también es un proceso en muchas áreas, pero debemos aspirar a ser como Cristo en su carácter. Entonces, si recién estás conociendo a Cristo por su palabra, reconoce que sin Cristo estás espiritualmente separado de Dios. Si recién estás oyendo esta palabra, quiero que sepas que sin Cristo, sin Él, estás ciego. No conoces la verdad. La primera obra de Dios, si ahora crees, es darte vista
en medio de la oscuridad. Él es el que cambia el corazón y te da entendimiento. Y si eres alguien que está en crecimiento espiritual, evita entonces la contaminación del pensamiento mundano. Hermanos, ustedes saben, apenas prenden la televisión, apenas están conectados en el YouTube, ¿qué es lo que sale? ¿Qué cosas hay? ¿No es cierto? Sales a un kiosco de periódicos y ¿qué sale? Todo es perversión. Todo está manifestando la naturaleza del ser humano, el pecado. Debemos renovar nuestra mente, hermanos. Y todos conocemos ese texto bíblico que está en Romanos 12:2, pero quiero que entiendan de que debemos renovar nuestra mente. Entonces, me lleva esto a mi segundo punto. Despójate del viejo hombre y revístete del nuevo. ¿Qué les parece? Dile a tu hermano que está a tu lado, despójate del viejo. Del viejo hombre. Ok, no, del viejo hombre, perdón. Despójate del viejo hombre y revístete ¿de qué? Del nuevo hombre interior. ¿Ok? Porque ya no eres de este mundo, sino que eres de Cristo. Leamos Efesios 4 del 20 al 24. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Todos. Despójate del viejo hombre que está viciado ¿de qué? Conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. El hombre nuevo es una nueva criatura. Es una nueva creación hecha por Dios. Es Dios quien ha hecho de que tú ahora puedas tener nuevos deseos, nuevos anhelos, y todos apuntados a las cosas de Dios, mirando a Cristo. El nuevo hombre es una creación según Dios, nacido de Dios por el Espíritu, para ser el reflejo de Él en su justicia y en santidad, en amor, en paciencia, porque todas esas cosas Dios tiene para con cada uno de sus hijos. En primera de Pedro 1:23 dice que hemos sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La simiente que depositó Dios en nosotros tiene que llevarnos entonces a hacer las cosas de Dios. ¿Cuánto estamos caminando en ello? Y si estamos desalineados, necesitamos alinearnos, ¿no es cierto? Aquí Pablo hace un contraste glorioso. El creyente no aprendió así a Cristo. Conocer a Cristo no solo es información doctrinal, hermano. No solamente es una enseñanza, sino es transformación relacional. Es una transformación interna que nos lleva a una comunión con Él. Y de hecho, la palabra debe ser parte de eso, de esa comunión. No podemos orar sin leer la palabra. Porque, ¿qué vas a orar? Dame, Señor, esto, porque yo lo necesito. En vez de orar, Señor, dime qué quieres que haga el día de hoy. Señor, yo necesito esto y esto. Gracias, Señor, me siento bien porque yo le creo que Él me va a dar. Pero no oramos, Señor, dime a dónde voy, a quién le comparto, a quién le hablo, a quién debo perdonar.
Hazme recordar a quién hice daño, a quién lastimé, a quién herí. ¿Por quién devorar? Perdóname, Señor. Nuestra oración debe cambiar. Porque ahora estamos en Cristo. Estamos en Él. Entonces, conocer a Cristo no es solo una información doctrinal, sino una transformación relacional interna. Dios nos enseña conforme a la verdad que está en Jesús. Acá vamos a ver 3 verbos en este pasaje, 3 verbos de este pasaje que describen el proceso, por ejemplo, del discipulado. Despojaos del viejo hombre. Esa palabra despojar significa quitar, retirar, desechar, arrojar, botar, eliminar, desprenderse. Despréndete de eso que estorba tu relación con Dios. Alíñate y disciplínate. El viejo hombre es la naturaleza adámica corrompida. Debemos renovar nuestra mente entonces y nuestro interior con la palabra de Dios. El viejo hombre, despojados del viejo hombre, es abandonar los hábitos, pensamientos y deseos contrarios a Dios. Ahora sí podemos leer Romanos 12:2. Y yo lo apunté aquí en la versión Dios habla hoy, no sé si está apuntado de la misma forma en la pantalla. Y lo leemos juntos. Dice, no vivan, ¿qué? Según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien, ¿qué? Su manera de, ¿qué? De pensar, para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente para todos los que estamos aquí? Con la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Los jóvenes que nos están oyendo. Con guardar su palabra. La palabra ejerce esa limpieza y nos ayuda a desarrollarnos en esa santificación. Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esta es otra palabra que está aquí en el pasaje. Es un cambio producido por el Espíritu mediante la palabra. Y hay otro punto muy importante que está acá, vestidos del nuevo, ¿qué dice? Vestido del nuevo hombre. Leamos Colosenses 3:10. En Colosenses 3:10 dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Debemos revestirnos de Dios, debemos estar meditando en Él, buscando el reino de Dios y su justicia. Vestirse del nuevo hombre es asumir activamente una vida coherente con la justicia y santidad de Dios. Entonces, el nuevo hombre no se fabrica por disciplina humana en sí, no solamente es eso, es una creación divina creado según Dios. Empieza por ahí. Empieza por esa obra maravillosa que Dios hace en el interior del hombre. Si estás conociendo recién a Cristo por su palabra, el cambio verdadero no comienza con tus fuerzas, sino empieza en el interior, en el espíritu. Empieza entonces a rendirte a Cristo, porque es Dios quien hace ese cambio, esa obra en ti, por oír su palabra. Todos recordamos ese texto. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Santiago 1:18 dice que Él de su voluntad, no tiene nada que ver nuestra fuerza. Ahora yo quiero ser cristiano porque me caen todos bien, ¿no? Estás viniendo con la idea equivocada.
Es Dios quien hace esa obra interna cuando tú oyes la palabra. Y en Santiago 1:18 dice que Él de su voluntad nos hace nacer por la palabra de verdad. Cuando tú oyes, puedes responder a Dios cuando tu corazón está comprendiendo. Por eso instamos mucho a estudiar la palabra, a entrar a la escuela, a estar bajo discipulado. Si eres alguien que está creciendo espiritualmente, ya eres un creyente, la santidad es diaria, hermano. Porque todos los días nos contaminamos. Todos los días. No hay ningún día que no nos contaminemos. No es que te levantas santo y regresas santo, ¿no? O sea, como si nada hubieses hecho, ¿no? Porque entendemos la palabra santo como separado por Dios, pero estamos hablando de limpieza, ¿no? Estamos hablando de que estamos no contaminados, ¿no? Que no estamos contaminados, sino que realmente estamos contaminados. ¿Por qué? Porque este mundo que nos rodea y nuestro corazón siempre se inclinan a estas cosas. Todos los días debemos buscar limpiarnos en Él. Todos los días. Entonces, la santidad es diaria. Vístete de Cristo cada mañana. Cada mañana. Vístete de Él. Deja que Dios obre. Escucha su palabra. Deja que te limpie. Deja que te lleve al arrepentimiento. Deja que te lleve. Mira, contempla su belleza y adórale. Y sal a tu trabajo y sigue haciéndolo. Y esto es diario. Vístete de Cristo cada mañana. En Santiago 1:21 dice, así pues, despójense ustedes de ¿qué? ¿De toda qué? De toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder ¿para qué? Para salvarlos. Entonces, vestíos del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Hay muchas cosas que van a querer dominar nuestra mente y nos van a querer seducir. Pero Romanos 3:14 dice eso. No proveas para la carne. Más bien, llena tu interior de la palabra de Dios, del Espíritu de Dios. Sino vestíos, dice del Señor, ¿no? Romanos 3:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Hermanos, tú no eres llamado ya a vivir como si no tuvieras a Dios. Tú ya no puedes estar entregado a cosas que no corresponden a la verdad. Porque Dios te ha separado para salvación y para ser un reflejo de Él. Déjame decirte lo que eres en Cristo. Y esto define en 1 de Pedro 2 del 9 al 10, mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, hermanos. Debemos darle valor al Evangelio, valor a esta nueva vida a la cual Dios nos ha llamado. Veamos las evidencias del nuevo hombre, y ese es mi tercer punto. En Efesios 4, del 25 al 32, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos,
pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar ¿a quién? Cuando uno quiere permanecer en el enojo, no, porque cree tener la razón, puedes dar cabida al enemigo. El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? De vuestra boca. ¿Han oído ese texto? De la abundancia del corazón habla la boca. Uy, se me salió, no quise decirlo, ¿no es cierto? Tal vez necesites llenarte más de Dios, de la palabra, y llenar tu mente de la palabra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, dice, ¿toda qué? ¿Toda qué? Cuesta decir, ¿no? Para muchos, ¿no? Quítense toda amargura. Yo pienso que es fácil amargarse, es muy fácil entregarse a la ira. Y no es fácil perdonar. Pero nosotros no lo hacemos en nuestras fuerzas, hermanos. Lo hacemos en Cristo. Cristo es quien nos da esa fuerza y esa guianza. Y ha cambiado nuestro corazón, nos ha habilitado para poder crecer en ello. Porque es el carácter de Dios, es su misericordia y su amor. Quítese de vosotros entonces toda amargura, hablo uno nomás. ¿Qué más? Enojo, ¿qué más? Ira, ¿qué más? Gritería. Cosas que suelen pasar, ¿no? En lo común. ¿Cuántos no alzan la voz en un momento de que están así como confrontados, ¿no? Sobre todo en la casa, ¿no? Hay algunos me dicen por ahí en la casa. Pero la palabra de Dios nos detiene y nos hace recordar que somos de Dios. Entonces, deje toda amargura, enojo, ira y gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sean ¿qué? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os ha perdonado o perdonó a vosotros. ¿En quién? En Cristo. Entonces Pablo muestra cómo luce la nueva vida en Cristo. Luce como Cristo. Debemos ser como Él. Por ejemplo, esta palabra que estoy poniendo acá, veracidad, es igual a desechando la mentira, hablad verdad. El nuevo hombre refleja al Dios de verdad. Debemos andar hablando verdad unos con otros, hablando la palabra, no engañándonos, no mintiéndonos. También dice, airaos, pero no pequéis, porque el enojo justo no da lugar al pecado ni al diablo. En Santiago 1:20 dice, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El trabajo honesto, por ejemplo, de robar a compartir. Qué maravilloso, ¿no? Lo que Dios hace. Estas son las cosas prácticas de la vida de un cristiano. Antes robaba, ahora no, ahora comparte. Por alguien me dice ahí, comparte lo robado. No. Deja de robar y comparte el esfuerzo de su trabajo. Ayuda a otros, ¿no es cierto? El Evangelio redime incluso nuestra relación con el trabajo.
Debemos hablar palabras edificantes que den gracia a los oyentes. La boca se convierte en un instrumento de bendición. ¿Comienzas a dar qué? Buenos deseos. No, empiezas a dar la palabra. Está bien los buenos deseos, pero no es esa la esencia. Hay que dar la palabra de Dios. Nuestra boca se convierte en instrumento de bendición. Antes era instrumento de maldición y golpeábamos con nuestras palabras. Y hasta algunos por ahí, ¿no es cierto?, pueden habernos quedado el rezago y a veces nos brota, ¿no?, cuando quiere salir el zombi de dentro del hombre, ¿no? Porque no aguanta la presión y la indignación que puedes sentir porque si hizo esto o no hizo el otro, ¿no? Y golpeamos con las palabras y pensamos y lo justificamos con que lo que estoy diciendo es algo correcto, es algo justo. Hay gente que tal vez no sabe pelear a puño, pero sabe maltratar con su voz, sabe golpear con su voz. Eso no debe haber en la iglesia de Dios. Debemos corregirnos, todos nosotros, si estamos en Cristo. Debemos usar palabras edificantes. Y si te cuesta controlarte, no digas nada. Ora. Ponte de rodillas, Señor, antes que le diga algo a mi esposo, antes que le diga algo a mi esposa. Porque no me pareció. Pero Señor, gracias te doy. Puedes orar pidiendo a Dios para hablar correctamente. Eso no significa que no debas ordenar. Eso no significa que no debas corregir. Pero no lo acompañes con la ira más profunda que sale de adentro del corazón. Como un jame. Recibe, ¿no? Y no lo vuelvas a hacer porque te mando otro más profundo todavía, ¿no? No debemos actuar así. Entonces, sensibilidad espiritual. No contristéis al Espíritu Santo. La nueva vida se manifiesta en obediencia sensible a la guía del Espíritu. Carácter redimido. La amargura se cambia por misericordia acá. El rencor por perdón, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, antes mentías, ahora hablas verdad. Antes andabas en ira y en enojo, ahora en paz y humildad, dependiendo de Dios en mansedumbre. No, pero hermano, eso es para los tontos. Que el manso me parece más menso, un manso. No, no es un menso. Más bien es una persona que tiene un carácter firme en el Señor. Porque no es manejado por sus impulsos. No es controlado por sus impulsos, ni por su ira. Es más, te diría, una persona que suele encolerizarse, enojarse constantemente, da la apariencia de tener un carácter fuerte, pero es la persona más débil. Porque no tiene control de sí mismo. La palabra, antes hablábamos palabras que no son correctas y maldecíamos. Y maldecir no solamente es decir un insulto, maldecir también es hablar mal de otros. Pero ahora hablamos la palabra de Dios y bendecimos con nuestras bocas. Antes hurtábamos para obtener cosas, ¿no es cierto?, de la manera más fácil posible. Pero ahora trabajamos en Cristo y queremos ser bendición a otros compartiendo. Antes contristábamos al Espíritu de Dios, ahora caminamos bajo su dirección. La amargura, gritería, malicia, ahora es cambiado por ser pacientes, calmos, benignos. Ya no hay falta de perdón, ahora perdonamos. Así luce la vida de un creyente.
déjenme acordarme de algo muy interesante aquí, que lo apunté acá. El mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? De comportamiento en todo aspecto, ¿no? Jesús nos perdonó a nosotros, muriendo en aquella cruz. Como dice en Lucas 23:34, perdónalos, porque no saben lo que hacen, decía Jesús. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. En el versículo 42, y aunque no lo tengo en pantalla, Jesús perdona al malhechor, por ejemplo, que estaba pidiéndole al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y en ese mismo instante le dijo, desde cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, habiéndole perdonado. Vemos el ejemplo en Cristo. Te digo que desde ahora estarás conmigo en el paraíso. Jesús también soportó con sufrimiento todas las cosas, diciendo en esa oración, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, ¿por qué no nosotros? Si ahora Dios ha creado un nuevo corazón en nuestra vida. Jesús es paciente, no como nosotros, que hasta un cierto límite, ¿no? Y ahí explotamos, ¿no? Jesús es paciente, muy paciente. Pero ¿cómo los vio a los discípulos cuando Él se fue a orar? Durmiendo. Y de nuevo se va a orar al Padre. Y regresa, ¿y cómo los encuentra? Durmiendo. Y de nuevo va al Padre. Y cuando regresa, de nuevo durmiendo. ¿Viste que Jesús se enojó? ¿Se airó? ¿Se molestó? Ya llega la hora, dijo, ¿no es cierto? Vienen a buscarme. Él estaba conectado en su misión de ser obediente al Padre y pagar el precio por nuestros pecados. Jesús amaba. Si vemos en Juan 19, del 26 al 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, dijo a su madre, he aquí tu hijo, y después le dijo al discípulo, he aquí tu madre, y desde esa hora el discípulo lo recibió en su casa. Vemos que Jesús amaba. Hermanos, qué importante es entender nuestra nueva vida en Cristo, llamados a vivir como Él. Culmino con este texto bíblico, Colosenses 3:12. Dice, vestíos pues, y versículo 13 también, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también. ¿Así también qué? Hacerlo vosotros. Somos llamados a hacerlo en Cristo. Amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Para los que vienen por primera vez, yo sé que tal vez es todo un conflicto para una persona que tal vez no ha oído esto, ¿no? Antes, ¿no? Yo quisiera hacerlo, pero no puedo. Me gana mi forma de ser, mi carácter. No lo puedo controlar. Y es porque tal vez no conoces a Dios. No es que tal vez, no conoces a Dios. No has oído su palabra. La palabra de Dios transforma el corazón del hombre y da una vida nueva, quitando ese corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. Dios quiere darte salvación. Solo necesitas reconocer tu condición y pedirle perdón a Dios. Y Dios obrará. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias
por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Ayúdanos, Señor, a llevar a la práctica, Señor, el carácter de Cristo para poder reflejar a Dios. Ayúdanos a crecer en la santidad, en benignidad, en amor y en la justicia. Gracias por este tiempo. Gracias por hablarnos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. El día de hoy ha sido expuesta la palabra de Dios. Y esperamos que esta haya sido de edificación para su vida. Estamos aquí en las instalaciones de la Iglesia Remanente y queremos que usted pueda crecer cada vez más y más y pueda acercarse cada vez mejor al Señor. Los esperamos. Dios los bendiga.